Eh, lo primero que quiero decirles es que la meditación como tal es una práctica que se encuentra en todas las tradiciones, inclusive en nuestra tradición occidental, asociada a lo que se suele llamarse la oración y el rezo. Pero evidentemente la práctica meditativa no es algo novedoso, es algo que existe en todas partes, en todas las tradiciones, y intentaremos describirla bajo uno de esos lineamientos. El lineamiento que escogeremos es una tradición oriental que se llama Vedanta, Vedanta Advaita, y específicamente intentaremos inmiscuirnos. La conceptualización y la teorización la haremos desde esa prerrogativa, la del Vedanta, que muchos de ustedes en parte la conocerán, puesto que hace parte de la tradición hindú, que es el lugar donde gran parte de las personas que practicamos la meditación hemos bebido y hemos aprendido. Es importante entender que la práctica meditativa se la puede explicar desde varias facetas. Así como, por ejemplo, se estudian los animales, se los estudia vertebrados e invertebrados, mamíferos, se los puede estudiar felinos, carnívoros. Hay muchas facetas a través de las cuales podemos organizar la información de los animales. De igual manera podemos estructurar desde varias ópticas el concepto de lo que es la meditación. Una que es importante, y para que lo tengamos claro, es que la meditación se puede estructurar desde dos perspectivas, a la que se le llama Dios con forma y Dios sin forma. En sánscrito se llaman Nirguna Brahman y Saguna Brahman. Hay dos tipos de prácticas. Esa es una de las formas de clasificar, entre otras muchas, la meditación. ¿Qué quiere decir Dios con forma? Quiere decir que en la práctica meditativa el estudiante se aplica a crear formas mentales, auditivas, visuales, táctiles, puede bailar, olfativas, gustativas, para recrear el objeto de adoración. Es decir, las prácticas Saguna Brahman, Brahman con atributos. Brahman es la apreciación de lo divino, de lo supremo en la tradición oriental. Lo que se busca entonces es que la mente se deposite bajo algún atributo mental y recuerde, rememore, haga presencia en su mente de ese atributo, ya sea la imagen de la divinidad o la imagen de un maestro, ya sean cánticos, entonces se canta mucho, kirtans, vayams, mantras, y la mente está dispuesta constantemente en ese rol a seguir todo lo que implica la práctica meditativa asociada a ese tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas es el más común, es el más frecuente, es el más conocido. Es el que hace, por ejemplo, ama la señora que hace los abrazos, la maestra que hace los abrazos. Ese tipo de práctica que hace la mayoría de las personas que vienen de India, es la más conocida. También se le suele llamar meditación bhakti o meditación devocional. Nosotros, el día de hoy, haremos otro tipo de prácticas. Se llama nirguna, o sea, Brahman sin atributos. Es decir, es un poco más complejo. Intentaremos que la mente no se deposite en objeto alguno, ni visual, ni táctil, ni auditivo, ni gustativo, ni el que falte. Entonces, la mente lo que busca es depositarse en algo inapresable, algo insustancial, y el objeto esencial que se suele usar para este tipo de práctica es la atención o, en su defecto, la conciencia. Y ahí entonces que la práctica meditativa se convierte en situar la atención sobre la atención, la conciencia sobre la conciencia,
en completo silencio. Este tipo de prácticas suelen ser mucho más complejas porque evidentemente la mente está acostumbrada siempre a inquirir recuerdos, a presuponer formas, a abordar conceptualizaciones. Y lo que intentaré durante estas horas que tenemos de aquí en adelante es mostrarle las pautas a través de las cuales es posible hacer meditación sin nombre, meditación sin forma, es decir, Nirguna Brahman. Es como cantar a capela, es como cantar sin acompañamiento, es estar solo con uno mismo. Evidentemente este tipo de práctica es muchísimo más compleja, por esa razón es menos conocida. A las personas les es en general más fácil abordar el tema devocional, que su mente pueda desarrollar una canción, un ritmo, inclusive bailar, danzar. Le es mucho más fácil escuchar, le es mucho más fácil ver una imagen divina. Y eso implica necesariamente un camino cuyo maestro tiene que estar avesado en dicha vía para que pueda llevar a los estudiantes al fin final, al fin esencial metafísico que es el Samadhi. La práctica meditativa que haremos entonces se basamenta justamente en la atención y solamente en la atención. La atención es el aspecto dinámico de la conciencia. Hay una relación profunda entre atención y conciencia. El aspecto dinámico de la conciencia es la atención. Así entonces, voy a comentarles alguna cosa sobre la atención. Primero, por ejemplo, la atención suele depositarse en muchísimos sitios de la mente, específicamente en tres, que vamos también a analizar. Uno es la fantasía, otro es la imaginación y un tercero es el aprendizaje o la comprensión. La atención podemos clasificar que se deposita en tres sitios. Uno es la fantasía, ese es el más frecuente donde la mente está. La fantasía implica la aparición de contenidos mentales sin control. Como cuando me miran, y aunque me miran, vaya a dejar su cabeza donde están. La fantasía es lo más común y lo más frecuente en todas las personas. La fantasía hace que ustedes se vayan a lugares propios históricos o que reestructuren con retazos pedazos de su propia memoria y conjuguen ideas extrañas, confusas, propias. Se parece mucho a los sueños. Lo más parecido a la fantasía son los sueños. Cuando una persona cierra los ojos e intenta la práctica interior de la atención sobre la atención, lo primero que va a notar es que empiezan a aparecer todo tipo de pensamientos. Eso es un horror. Empieza a pensar en cosas que no desea pensar. Empieza a recordar objetos, situaciones, condiciones que no desea recordar. Pero sin saber cómo, ese conjunto de pensamientos sin orden alguno muchas veces empieza a aparecer y crea un culebrón inmenso sin control alguno. Ustedes se van a enfrentar con eso días, meses y años. Es decir, con la presencia total de la fantasía. Hay un segundo elemento que les va a ser frecuente cuando hagan su práctica meditativa. Es la imaginación. La imaginación les lleva a que ustedes voluntariamente creen pensamientos. Entonces se sentarán allí, quietos, con los ojos cerrados, y dirán, por ejemplo, tengo que estar atento, vamos, atento. Uy, me fui otra vez. Dios mío, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar atento, eso, atento. Y empiezan a aparecer procesos volitivos, procesos voluntarios,
procesos personalísticos que ustedes controlan y que evidentemente pues no es parte de lo que estamos haciendo ni lo que estamos buscando. Y hay un tercero. El tercero es la comprensión. Hay un proceso donde la atención no se deposita ni en la fantasía ni en la imaginación y queda a la espera, quieta sobre sí misma, atenta. Son procesos momentáneos de comprensión. Esos momentáneos de comprensión pueden ser tan extensos como uno pueda. Normalmente nuestros momentos de comprensión son muy cortos. Lo suficiente, por ejemplo, para que sepan ustedes que esto es una mano. Esto es una mano. Ese es un proceso de comprensión. Saber, no dudar. Ustedes no dudan que esto sea una mano. Yo les puedo preguntar, ¿saben lo que es un riox de intercalación? Un riox de intercalación. Miren sus mentes y dense cuenta que hay duda porque no saben. Esa duda que aparece es lo que más frecuentemente en forma de fantasía o imaginación hay en sus cabezas. Cuando una persona cesa la fantasía y cesa la imaginación, se deposita en un sitio interior muy cercano a lo que se llama la comprensión. Y esa comprensión puede ser tan extensa como la fuerza interior que la persona tenga. Nosotros intentamos que el acto de la comprensión sea constante, no es no pensar. No es no pensar. Porque necesitamos pensar para comprender que esto es una mano, para comprender que estoy de pie, para comprender que estoy más alto en el espacio que ustedes. Pero hay procesos de comprensión que no requieren procesos volitivos y que no requieren procesos fantasiosos. Y esos procesos son los que vamos a desarrollar e intentar aclarar en el transcurso del tiempo que duren estas charlas. Por lo tanto, la primera práctica que vamos a hacer es tratar de investigar lo que hay en el mundo interior. Les voy a pedir una cosa muy sencilla, como situar la atención sobre la atención es muy complejo porque no estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a fantasear, estamos acostumbrados a imaginar. Como no estamos acostumbrados a estar atentos y firmes en la atención, vamos a buscar algo cercano que atender, que nos pueda llevar fácilmente a lo que buscamos. Se parece, por ejemplo, cuando ustedes quieren señalar en la noche a una persona y le dicen, mira, en el firmamento allá está Sirio, la estrella Sirio. Está Sirio. Entonces la persona dice, ¿dónde está Sirio? Dice, mira, ¿ves la luna? Claro, la luna está grande, brilla. Entonces le señala la luna y dice, ¿la ves? Sí. Ahora vete a la izquierda, vas a encontrar una línea. Entonces la persona va a la izquierda y de ahí pasa muy cercana a la estrella más brillante del firmamento, que es Sirio. Nosotros haremos algo parecido. Intentaremos ir a la estrella más deslumbrante interior. Pero ante la dificultad de no poder visualizarla fácilmente, lo que haremos es otra cosa. Iremos cerca de ella. Y en la medida en que practiquemos, entonces nos será muchísimo más fácil poder entender qué es la atención sobre la atención. El objeto que vamos a escoger como proceso de atención es darnos cuenta que estamos pensando. Solamente eso, darnos cuenta que estamos pensando, darnos cuenta que estamos fantaseando y darnos cuenta que estamos imaginando. Darnos cuenta que estamos pensando es reconocer pensamientos visuales, auditivos, olfativos, táctiles y gustativos. No importa qué contenido mental venga,
darnos cuenta que estamos oliendo, darnos cuenta que estamos viendo imágenes, darnos cuenta que estamos recordando imagen más sonido más tacto, solo tacto. No importa que haya ya dentro de sus cabezas. Vamos a intentar darnos cuenta qué es lo que allí hay. Solamente eso, darnos cuenta. No intentaremos cambiar nada. No intentaremos buscar ni luces. No intentaremos apoyarnos en colores. No intentaremos apoyarnos en la respiración. No intentaremos apoyarnos en recuerdos gratos. No intentaremos apoyarnos en emociones. No intentaremos apoyarnos en fantasías. No buscaremos ningún objeto de apoyo en nuestro mundo interior, excepto darnos cuenta que estamos pensando. Y vamos a encontrar una cosa que es muy importante, porque en esta forma de meditación hay una suerte de bases, de teoremas que son fundamentales, una serie de axiomas más bien que son fundamentales. Uno de ellos es que cuando logramos momentáneamente desprendernos y observamos los pensamientos espontáneamente se disuelven. ¿Entienden? Este es uno de los axiomas básicos que buscamos en la práctica asociada a Dios sin forma, a no nombre, no forma. Es uno de los postulados esenciales. Si ustedes logran momentáneamente encontrar una forma de cognición donde puedan detectar los pensamientos, en vez de hacerse sustanciales, al contrario de eso, inmediatamente se disuelven, se desvanecen y se enfrentarán a algo que es absolutamente maravilloso, y con el tiempo intentarán que ese espacio carente de pensamiento sea cada vez más continuo. Pero para lograr esto tenemos que encontrar una referencia que sea cercana a la estrella que estamos buscando. Y como nos cuesta estar atentos a la atención, lo que buscaremos entonces es estar atentos a cuando aparece un pensamiento, en forma de fantasía o en forma de imaginación. Un pensamiento no solamente es algo racional, también es una emoción, también un sentimiento. Muchos de ustedes adentro, en la cabeza, tienen como los que narran los partidos de fútbol, personas que les dicen qué tienen que hacer. Oye, vamos bien, qué bueno. ¿Ahora qué hacemos? No, respira tranquilamente. Y otro dice, no, quédate callado, más bien hagamos esto otra cosa. Y empiezan a hablar entre ustedes. Todos tenemos vicios cognitivos que hemos producido en la vida cotidiana. La idea es dejar esos vicios momentáneamente y solamente intentar darnos cuenta que estamos pensando. Y cuando estemos pensando, vamos a encontrar, cuando nos demos cuenta que estamos pensando, vamos a encontrar algo que es realmente maravilloso. Vamos a notar que lo que estamos pensando inmediatamente se disuelve. ¿Qué pasará? Lo más seguro es que venga otro pensamiento, y luego otro pensamiento, y luego otro pensamiento, y eso es un horror. Pero de hacerlo una y otra vez, empezarán a notar que basta observar un contenido mental de una manera muy clara, muy presencial, para que él inmediatamente se desvanezca. Estas prácticas no son devocionales. Aquí no buscamos paroxismos emocionales. No. No es que la importancia del amor no sea válida. No es eso. Es que usamos una vía un poco diferente. La vía de la comprensión.
la vía del discernimiento interior. Y esa vía nos lleva a que el espacio entre pensamientos se convierte en una especie de sitio donde podemos sumergirnos, deslizarnos, y abrimos la puerta a una inmensa y nueva realidad. Esa es la realidad que nos va a llevar a experiencias profundas e interiores. Es la experiencia que nos llevará a la no dualidad, es la experiencia que nos llevará al samadhi, es la experiencia que nos podrá llevar al nirvana. Son los pasos esenciales, pero es lo que vamos a empezar lentamente a buscar. Así entonces, le resumo y vamos a hacer la primera práctica. Vamos a intentar situar la atención en algo que frecuentemente ustedes no sitúan. A ustedes les es fácil situar la atención en sus emociones, en sus sentimientos, en sus miedos, en sus angustias, en sus inquietudes, en su futuro. A ustedes les es muy frecuente situar la atención en cualquiera de estos elementos. Ya están habituados a hacerlo. Les es fácil situarse en cosas gratas, o en su defecto les es fácil situarse en cosas ingratas y recordarlas constantemente. Con esos recuerdos ustedes forjan hábitos. Con la presencia continua de los hábitos producen obsesiones y convierten aquellos pensamientos en los que han pensado continuamente en cárceles de las que después no pueden salir. Nosotros haremos un tipo de práctica que no tiene que ver con lo que ustedes suelen pensar. Vamos a abrir una puerta diferente en su propia perspectiva cognitiva. Vamos a abrir una puerta que tiene que ver con darse cuenta que están pensando solamente eso. ¿Y qué hago con la respiración? Pues respire, pero intente no darse cuenta que respire. Porque darse cuenta que se respira no es gran cosa. No nos lleva a esa estrella de manera cercana que estamos buscando. Es que estoy acostumbrado a traer un color o a traer una imagen. No, por ahí no. Si usted trae colores, trae imágenes, trae emociones, lo más que va a lograr es habituarse cada vez más fácilmente a traerlas. Y luego serán obsesiones que no podrá sacar de su cabeza. Vamos a intentar ir por otro lugar. Vamos a intentar hacer un ejercicio que es muy infrecuente en las personas, pero que es un ejercicio que va muy bien a los niños. Si ustedes a un niño de 5 o 6 años le dicen, ven, siéntate, ustedes se hacen al lado, les dice, cierra los ojos, no pienses en nada. ¿Qué observas interiormente? ¿Saben qué les va a decir el niño? Cierra los ojos y dice, no veo nada. Dice, bueno, tranquilo, esperemos un momento. Sigo los ojos cerrados. ¿Qué ves? Nada. Intenten hacer ustedes esa práctica, cierren los ojos y que ven. Ven de todo. Intentaremos llevar la mente a lo que un niño espontáneamente posee, que es una capacidad innata de poder detectar y observar los contenidos mentales sin meterse en ellos como lo hacen los adultos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los niños, el agua es como algo que los toca y no penetra aquello que toca. Imagínense, por ejemplo, una pelota de hierro o de plástico. La meten al agua y no la penetra. Los adultos son como una pelota de espuma. Meten la cabeza
en los pensamientos y los pensamientos los interpenetran, los invaden. En los niños no ocurre eso. Y los niños, en la medida en que crecen, van perdiendo esa cualidad y se van haciendo adultos. Lo que intentaremos entonces es reconocer, recobrar, en parte un poco, esa cualidad innata que poseíamos cuando teníamos 5 o 6 años y que ya no nos acordamos. La cualidad espontánea y natural de poder observar los contenidos mentales. ¿Me siguen? Les será al principio muy complejo, porque confundirán el observar los pensamientos con meterse en ellos. Les será complejo. Pasados unos pocos minutos se darán cuenta que están pensando en todo tipo de tonterías, en todo tipo de chorradas. Empezarán a notar que una vocecita les dice, vamos, atento, tú puedes. Y otra le dice, no, déjalo descansar. Ah, no peleen los dos. Una tercera dice. Y empezarán a ver todo el desorden mental que cada quien posee. Pero si en alguno de esos ires y venires mentales dicen, oh, me doy cuenta que estoy pensando, simplemente darse cuenta, ser consciente de estar pensando. Si lo hacen, ese pensamiento que está transitando en ese instante cesa. Y empezarán a notar por primera vez el espacio entre pensamientos y pensamientos. Esto no es meditar. Ya quisiéramos que fuera eso meditar. Este es el kindergarten. Para ir más lejos todavía falta mucho pelo para moña. Pero es un punto seguro que nos permite darnos cuenta de que si la práctica es válida o no. Cuando una persona se introduce en la meditación bhakti, emocional, en la devocional, puede llorar, puede gemir, puede lanzarse a los pies del maestro y prometerle la vida y el cielo y el infierno, hasta que se le pase el subidón. Entonces uno se pregunta, ¿esto que sentí es amor o es emoción confundida en amor? ¿Esto que sentí era real o era el subidón del orgasmo emocional que suele permitirlo? En los mundos devocionales hay cierta complejidad para poder ver claramente el norte. Con una brújula es fácil verlo. En el camino de la meditación del jnana, no del bhakti, del jnana, hay un norte muy claro. El norte es reconocer el espacio entre pensamiento y pensamiento. Si van ahí, vamos bien. Intentaré en el transcurso de las prácticas que hagamos hacer esa experiencia. Llevarlos a la mayoría a que puedan detectar claramente a través de diversas prácticas el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Ahora lo que haremos es otra cosa. Estaremos 30 minutos con los ojos cerrados, completamente relajados, intentando darnos cuenta en el momento en donde los pensamientos aparecen. ¿Es claro? Intenten no ser esponjas y llenarse de ellos, sino obsérvenlos. Como quien observa la pared, mantengan su centro, sean ecuánimes con los pensamientos, no se vayan con ellos, sean ecuánimes. Eso hará que el pensamiento que está transitando en ese instante momentáneamente se diluya. Lo normal es que aparezca otro, no se preocupen, aparecerán miles, pero empezarán a detectar ese pequeño trazo, esa pequeña intermitencia
que con el tiempo y con las prácticas intentáramos ser cada vez más amplia y que lentamente empezaremos a analizar como punto de referencia y punto de partida a una práctica interior estable.